El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. El libro de los Salmos. Salmo 60. Al músico principal sobre Susán Eduf, Michtam de David para enseñar cuando tuvo guerra contra Aram Naharaim y contra Aram de Soba, y volvió Joab e hirió de Edom en el valle de la Salina 12,000. Oh Dios, tú nos has desechado, nos disipaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, abrístela, sana sus quiebras porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo duras cosas, hicístenos beber el vino de agitación. Has dado a los que te temen bandera, que alzan por la verdad, Selah. Para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Dios pronunció por su santuario, yo me alegraré. Partiré a Siquem y mediré el valle de Succoth. Mío es Galaad, y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá mi legislador, Moab la vasija de mi lavatorio. Sobre Edom echaré mi zapato, haz júbilo sobre mí, oh Palestina. ¿Quién me llevará a la ciudad fortalecida? ¿Quién me llevará hasta Idumea? Ciertamente tú, oh Dios, que nos habías desechado, y nos salías, oh Dios, con nuestros ejércitos. Danos socorro contra el enemigo, que vana es la salud de los hombres. En Dios haremos proezas, y Él hollará nuestros enemigos. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la salvación que viene del hombre. Salmos 60, versículos 1, 9, 10 y 11. ¿Nos ha desechado Dios? ¿Nos ha abandonado en nuestras batallas? Se trata de una pregunta que en más de una ocasión se hizo el pueblo de Israel y que en nuestros días se hace el creyente, el Hijo de Dios, de manera personal. Y es que en los próximos minutos estaremos meditando sobre esto, a propósito de la enseñanza del Salmo 60, con cuya lectura iniciamos el podcast de hoy, y también abordaremos en el mismo contexto una historia real narrada en el capítulo 7 del libro de Josué. Y sin más demora los invitamos a escuchar a continuación nuestra meditación devocional Selah para el día de hoy, titulada Descuidos fatales. A continuación de ello, la lectura de un comentario bíblico sobre Josué capítulo 7 y como tercera parte y final, la meditación bíblica de nuestro apreciado hermano Luis Carballosa
sobre el Salmo 60, que es el que nos da el hilo conductor del podcast de hoy. Que el Señor bendiga sus vidas con este contenido. Selah. Medita en estas palabras. Una producción de la Iglesia Metodista Independiente en Chile. Descuidos fatales. Lectura bíblica. Segunda a los Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 8. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo, y estando prestos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia fuere cumplida. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está confiado en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe aún un poco de nuestra potestad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Texto bíblico. Proverbios capítulo 16, versículo 32. Mejor es el que tarde se aira que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Muchos hombres gobiernan ejércitos, pero no pueden gobernar su vida de pecado. Las luchas más despiadadas son las de nuestro corazón. Leemos en la Biblia que debemos cuidar nuestro corazón, pero con cuánta frecuencia caemos por falta de perseverancia. No está de más lo que Proverbios dice en capítulo 16, versículo 32. Mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Esto es una lucha del alma, que no pasa desapercibida para Dios. Cuán inmaduros somos cuando se trata de evaluar nuestras prioridades. Podemos ser buenos para cumplir nuestros deberes seculares, pero no los espirituales. Nuestra vida exterior es impresionante, pero es posible que la espiritual no lo sea y esté desorganizada. La Biblia corrige este desequilibrio de las prioridades. Nos enseña a mirar dentro de nuestra propia alma antes de corregir al mundo. El mundo ha cambiado los valores. Se ridiculizan las buenas costumbres. Es objeto de burla quien manifiesta el deseo de cumplir los principios morales considerándolo anticuado. Jóvenes que luchan por llevar una vida de pureza se enfrentan con dudas y serias interrogantes que hacen vacilar su fe. Recordemos que las demandas de Dios son inalterables, no cambian. Lo que para Dios fue pecado en Edén es pecado hoy. Oremos. Padre Celestial, te rogamos que nos ayudes a evaluar nuestras prioridades en la vida y que podamos cumplir con los principios bíblicos que has dejado en tu palabra para mantenernos apartados de las costumbres del mundo. En el nombre de Jesús. Amén. El mundo tuerce la verdad. Nosotros andamos en ella.
tal como habíamos anunciado al principio, estaremos compartiendo una porción de un comentario bíblico sobre el capítulo 7 del libro de Josué, relativo a la derrota del pueblo de Israel en manos de la ciudad de Jai. Esto ocurrió después de la narración que encontramos en el capítulo 6 de Josué, cuando por expresa y específica indicación de Dios, Israel sitió la ciudad de Jericó, entregándole la ciudad, pero con un mandato muy específico. En los versículos 17, parte A, y 18 del capítulo 6 del libro de Josué, para contextualizar nuestra meditación de hoy. Dice así la palabra de Dios: mas la ciudad, es decir, Jericó, será anatema a Jehová, ella con todas las cosas que están en ella. Versículo 18. Empero guardaos vosotros del anatema, que ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, porque no hagáis anatema el campo de Israel y lo turbéis. Luego, en el primer versículo del capítulo 7 de Josué, leemos: empero los hijos de Israel cometieron prevaricación en el anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Ahora, tal como leemos en el comentario bíblico Enduring Word sobre el capítulo 7 de Josué, Dios había ordenado a la nación que no tomaran de ninguna de las cosas anatemas, es decir, aquellas cosas que estaban asociadas con la adoración y las prácticas demoníacas y degradantes de los cananeos. Las guerras peleadas por Israel en Canaán no debían ser guerras de saqueo o de ganancia personal. Eran un instrumento sagrado e inusual en la mano de Dios, utilizado para juzgar a una sociedad lista para el juicio. Sin embargo, la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Israel no pudo ser derrotado por los cananeos, pero sí se derrotaron a sí mismos al alejarse del plan y del poder de Dios. Josué envió a hombres desde Jericó a la ciudad de Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Pero esta recomendación de enviar solo 2,000 o 3,000 hombres era una respuesta de fe o confianza en sí mismos, en sus propias fuerzas. Al final no importaba la cantidad. En su desobediencia podrían haber enviado 100,000 soldados y no habría hecho ninguna diferencia. La rebelión de Acán mostró que estaban expuestos a la derrota, y efectivamente Israel resulta derrotado en Jai. Los de Jai mataron de entre los israelitas a unos 36 hombres. Aunque este número era pequeño de un punto de vista militar, lo que significaba era abrumador para Israel. Significaba que Israel podía ser derrotado en la tierra prometida. La derrota en Jai mostró que lo que importaba no era la fuerza del oponente, sino la ayuda de Dios. Sin la ayuda de Dios, todo estaría perdido. Es entonces que Josué se presenta delante de Jehová, rompe sus vestidos, se postra en tierra, delante del arca de Jehová hasta la tarde, él y los ancianos de Israel, y se echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: «Ah, Señor Jehová,
¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado de la otra parte del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto las espaldas delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra dirán y nos cercarán y raerán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les había mandado, pues aún han tomado del anatema, y hasta han hurtado, y también han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres, es decir, entre sus vestidos. Rasgar las ropas y echarse polvo en la cabeza, ambos demostraban duelo. Josué no solo estaba de luto por la muerte de sus 36 hombres, sino que, más aún, él y los ancianos de Israel estaban de luto por la pérdida de la bendición y la guía de Dios. Para Josué y los ancianos de Israel, esta derrota fue una calamidad nacional. Josué sabía que si la mano de bendición y la guía de Dios no estaba con ellos, hubiera sido mejor que no llegaran a la tierra prometida en absoluto. Si Dios no los libraba, todo estaría perdido. Qué diferente de gran parte del cristianismo de la actualidad. A menudo estamos tan llenos de los programas y el poder del hombre que si Dios retirara su bendición y guía, pasaría mucho tiempo antes de que nos diéramos cuenta. Pero Josué pregunta a Jehová: entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Esto muestra que la principal preocupación de Josué era la gloria de Dios. Nuestra mayor decepción cuando tropezamos debería ser que posiblemente hayamos causado oprobio al grande nombre de Dios. Israel había pecado. La buena noticia era que Dios no le había fallado a la nación. La mala noticia era que esta derrota se debía al pecado de Israel. Josué no necesita temer que el problema sea con Dios. El problema está en nosotros. Por eso Dios le dijo a Josué: levántate. Él no necesitaba rogarle a Dios que cambiara su corazón hacia Israel. Tenía que cambiar el corazón de Israel ante Dios. La provisión de Dios es que vivamos una vida de creciente victoria. Pero Él no hará que la derrota sea imposible. Él siempre hace posible que no pequemos. Aquí Israel pecó, pero no tenían que hacerlo. Dios dijo que Israel había pecado, no solamente un hombre, no meramente Acán. Es asombroso pensar que toda la nación fue declarada culpable y 36 hombres murieron, todo por el pecado de un hombre y su familia. En el Nuevo Testamento, Pablo habla en términos similares acerca del pecado en la iglesia. Con respecto al pecado entre la iglesia de Corinto, dice: ¿no sabes que un poco de levadura leuda toda la masa? 1 Corintios capítulo 5, versículo 6. Una pequeña cantidad de pecado aceptado y tolerado entre los creyentes puede infectar a todo el grupo. En este sentido, la aceptación y la tolerancia del pecado es peor que el pecado en sí, por lo que debe tratarse estrictamente. En los versículos 12 y 13 del capítulo 7 de Josué encontramos el efecto del pecado, y es que ahora no tendrían poder ante sus enemigos. Dice así en la parte B del versículo 12: por cuanto han venido a ser anatema, ni seré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Versículo 13: levántate, santifica al pueblo, y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás estar delante de tus enemigos, hasta tanto que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Israel estaba bajo un pacto con Dios que prometía bendiciones por su obediencia, pero también prometía maldiciones por su desobediencia. Nosotros
no estamos bajo ese tipo de pacto. Nuestra posición con Dios está hecha por la obra de Jesús a nuestro favor, no por nuestras obras. Sin embargo, si queremos el poder y la presencia de Dios en nuestras propias batallas, debemos caminar en comunión con Él. Y esta comunión se ve obstaculizada por nuestro pecado y nuestra rebelión. Nuestra posición delante de Dios está segura en Jesús, pero nuestra comunión con Él se ve obstaculizada por nuestro pecado, tal como lo dice 1 Juan 1:6. Esta comunión con Dios es nuestra fuente de poder para vivir en el Espíritu. Es aleccionador darse cuenta de que un cuerpo en pecado no tiene poder ante sus enemigos. Sin embargo, es maravilloso darse cuenta de que una vez que se ha tratado el pecado, el poder de Dios puede fluir nuevamente en nuestra vida cristiana. Cuando Dios trata con un área particular de pecado y cuando resistimos su obra, su misericordia nos hace fracasar en batalla. Somos más peligrosos cuando pensamos que estamos, comillas, ganando batallas con nuestros propios esfuerzos. Solo después que el pecado fue confesado, que la falta fue restituida, tal como leemos en el versículo 26 de Josué 7, Jehová se volvió del ardor de su ira. Termina concluyendo el comentario bíblico Enduring Word. Incluso este tipo de pecado como el cometido por Acán, cuando es tratado, puede ser un trampolín hacia la victoria nuevamente. Este tipo de victoria solo llega después de una muerte. Es decir, necesitamos morir a pecados tan asoladores, saber que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, tal como leemos en Gálatas 5:24. El poder y la victoria de la resurrección de Jesús son nuestros cuando crucificamos nuestra carne con Él todos los días. Y en nuestra tercera parte y final escucharemos el comentario bíblico de nuestro hermano Luis Carballosa sobre el Salmo 60. Que el Señor bendiga vuestras vidas y nos estaremos encontrando en nuestra siguiente edición, si el Señor lo permite. La nación de Israel ocupa un territorio pequeño, unos 250 kilómetros de norte a sur, y su anchura de este a oeste promedio 50 kilómetros quizá. Pero además de eso, esta nación está rodeada de otras naciones enemigas. Si uno mira alrededor, Egipto en el sur, sigue por la costa Tiro, Sidón, Siria, Asiria y luego más cerca Edom, Moab. En definitiva, la nación de Israel ha estado rodeada de pueblos opositores. Todos esos pueblos han estado en contra de la nación, le han hecho guerra, pero Israel es asombroso como nación. Y es asombrosa porque Dios la ha protegido, Dios la ha guardado. Dios ha cumplido su promesa que hizo a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Dios prometió a Abraham que le daría esa tierra
a él y a su simiente en perpetuidad. Y aunque la nación ha tenido dificultades, pruebas, problemas, guerras, ahí está, asombrosamente ahí está. Y estará, porque el Mesías vendrá a reinar desde la ciudad de Jerusalén. Soy Luis Carballosa. Hoy quiero comentar con vosotros el Salmo 60. Este salmo es dedicado al músico principal. Dice, sobre lirios, testimonio, Mictam de David, para enseñar. Este es un salmo de enseñanza, de instrucción. Y dice, cuando tuvo guerra contra Aram Naharaim, tuvo guerra contra ese pueblo, y contra Aram de Saba, y volvió Joab y destrozó a 12,000 de Edom en el valle de la Sal, es decir, allá en el Mar Muerto. Y el Salmo habla primero de una derrota. A nadie le gusta ser derrotado, en ningún sentido, pero el Salmo comienza hablando de una derrota. La nación de Israel tenía que confiar en Dios. Sus triunfos, sus batallas eran en realidad ganadas por Dios. Si la nación no estaba en comunión con Dios y salía al campo de batalla, seguramente perdía. Era derrotada. Sus soldados tenían que salir huyendo. Pero cuando estaba en comunión con Dios, en realidad Israel era invencible. Y aquí vemos esa realidad. Comienza el Salmo. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. El salmista David, en este caso, está pidiendo a Dios que proteja al pueblo, que proteja a la nación, esa expresión, vuélvete a nosotros. Y luego añade, versículo 2, hiciste temblar la tierra. Observe la descripción, las metáforas que David utiliza aquí. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas porque titubea, has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad, para que se libren tus amados. Salva con tu diestra y óyeme. David está pidiendo la ayuda de Dios en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de la guerra con ejércitos enemigos. Dice allí, versículo 4, has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad. Fijaos que hay un Selah. Pausa y medita en esto que Dios hace, que Dios ha hecho por su pueblo, para que se libren tus amados. Ese pueblo sigue siendo, a pesar de todo, el pueblo amado de Dios. Salva con tu diestra y óyeme. David pide ayuda urgente a Dios y evidentemente Dios da esa ayuda. El pueblo había sido derrotado en un momento inicial, había tenido que huir del enemigo, pero David alza oración a Dios y Dios escucha. Dice allí versículo 6, Dios ha dicho en su santuario, yo me alegro. Ese verbo alegraré debe traducirse en presente. Me alegro, me regocijo, reparto a Siquem. Mire, Dios, el Señor comienza su intervención. Reparto a Siquem y mido el valle de Sucot. Mío es Galaad y mío es Manasés y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador, Moab vasija para lavarme, sobre Edom hecho mi calzado.
me regocijo sobre Filistia. Dios interviene para dar victoria a su pueblo. Así, querido hermano, querida hermana, cuando tú y yo nos sentimos derrotados y alzamos nuestros ojos a Dios, nos humillamos delante de Él, confesamos nuestros pecados y renovamos nuestra comunión con el Dios Todopoderoso. Él acude en tu ayuda y en mi ayuda. Lo único que nos separa a nosotros de Dios es nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras iniquidades. Cuando estamos en comunión con Dios, podemos pedir, podemos cobijarnos, podemos refugiarnos en Él, en su mano poderosa, en su brazo fuerte e irresistible. Podemos acudir a Él con plena confianza. Y eso fue lo que el pueblo hizo. Después de aquella derrota, el pueblo renueva su comunión con Dios, entra de nuevo en comunión con Él, confiesa su calamidad y su pecado y su necesidad de ser socorrido por Dios. Y podéis ver ahí que Dios destruye todos los enemigos, comenzando con Siquem y Sucot y Galaad y Manasés y Efraín y todos aquellos que se habían levantado contra el pueblo. Así es Dios, Él cumple su promesa. Él prometió a Abraham proteger, guardar la simiente de Abraham, ese remanente fiel que Dios ha de guardar hasta los últimos tiempos, hasta que el Señor Jesucristo regrese. Versículo 9 dice: ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? Todas estas preguntas hay que leerlas en el tiempo presente. ¿Quién me lleva a la ciudad fortificada? ¿Quién me lleva a Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado? ¿Y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Pero ahora la comunión ha sido restablecida. Ese Dios que había desechado al pueblo, versículo 1. Oh Dios, tú nos has desechado. Ahora está con su pueblo. Ahora cobija, ahora guarda, ahora protege a ese pueblo. Dice allí: y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos. Por eso es que habían sido derrotados, porque Dios no estaba con ellos. Termina el Salmo, versículos 11 y 12. Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. No podemos confiar en hombres, tenemos que confiar en el Dios Todopoderoso. No podemos confiar, dice el salmista David, ni siquiera en la fortaleza de nuestro ejército. Tenemos que confiar en ti, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Querido hermano, querida hermana, tú puedes decir lo mismo. Yo puedo decir lo mismo. En comunión con Dios, en dependencia de Dios, con la ayuda de Dios, con la presencia de Dios a nuestro lado, podemos enfrentarnos a cualquier obstáculo, a cualquier problema, a cualquier dificultad y saldremos victoriosos. La batalla es de Jehová Dios. Él triunfa y tú y yo podemos triunfar de la mano de Dios, cobijados por el poder de Dios, protegidos por Dios. Que esa sea una realidad hoy en tu vida y en mi vida. Amén. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados
equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.